este debate sobre cuestiones de empleo, desempleo, tasas, números fríos versus realidad con el director del INE. Entonces, nos habíamos quedado puntualmente en el bloque anterior. ¿Recuerda dónde? Porque yo no. ¿Usted sí? Sí. Bueno, estábamos en que Uruguay tiene una tasa... la tasa estructural de desempleo. Una tasa estructural de desempleo relativamente alta. Si uno mira los últimos 20 años, el registro más bajo estuvo en el orden de un 6%, digamos. ¿Qué año fue eso? Eso fue 2014. 13 y 14. 13, 14. Dos momentos. Exactamente. Allí hubo, digamos, esa tasa más baja. Y eso uno puede asimilarlo a pleno empleo de la fuerza laboral, digamos, ¿no? Así que aún en pleno empleo tenemos tasas relativamente altas en Uruguay. Y bueno, y después hemos estado en tasas bastante más elevadas, ¿no? El orden del 8%, 9%. Ha sido bastante común en Uruguay, ¿no? Hay una pregunta recurrente de los televidentes y que de hecho nos hemos hecho más de una vez nosotros mismos. Se le hace el mundo laboral en general. Y es el desafío de la tecnología, la robótica, ¿no? la automatización. Sí. ¿Cómo va a variar con las mediciones, los criterios? Sí, digamos... Porque no vale computarlas para la tasa de empleo si después ni siquiera aportan para la seguridad social. A ver, y creo también hay un debate de si cuál va a ser el impacto, ¿no? Según Elon Musk, ¿usted lo escuché hablar? Lo sigo bastante a Elon Musk. Lo que él dice, habla del desempleo universal, ¿no? Sí. Masivo, en pocos años. Y como única solución incluso plantea la renta básica universal. Sí. A ver, el mundo tiene a esta altura unos 300 años de crecimiento económico y cambio tecnológico. Es más, si uno mira los últimos 2000 años, las mejoras... Los primeros 1800 no cambió nada. Los primeros 1700... no cambió nada. Uno nacía y moría teniendo igual condición económica y nuestros hijos iban a tener igual condiciones económicas que nosotros. ¿Pero no advierte que la cosa está un poquito más rápida últimamente? Bueno, sí, es cierto. Yo creo que ahí puede estar la diferencia. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 300 años es que el cambio tecnológico no ha impactado en términos de desempleo masivo. Sí, por supuesto, en cambios muy... Porque la tecnología hasta donde llegamos la manejaban las personas. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Digamos, sí, hay diferencias. Hay cambios. Lo que ha ocurrido es que nosotros hemos logrado adaptarnos a los nuevos tipos de empleo que surgen, ¿no? Ahora alguien que es un usuario de las herramientas que tienen inteligencia artificial están en alta demanda, ¿no? Digamos, el que sabe usarlas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es cada vez más rápido y allí puede haber un nivel de incertidumbre, pero la evidencia de los últimos 300 años es que hemos logrado adaptarnos. Así que habrá que ver. Victoria, ¿qué datos querías arrojar? Esto es un gran debate de la sociedad contemporánea. Sí, claro, y muy interesante, por cierto. Están, por supuesto, las visiones apocalípticas, que además tienen antecedentes, porque estos anuncios se conocen desde que se hizo el primer invento de la lanzadera para abreviar el trabajo de los tejedores en la Inglaterra de fines del siglo XVIII. Es decir, eso generó, recordarán por lo menos nuestros espectadores en las clases de historia, el fenómeno de lo que se llamó el ludismo, que era una resistencia de trabajadores de la antigua industria textil que ante el invento del telar de lanzadera fueron a romper las máquinas. Eso es... De allí para adelante, y eso fue hace 220, 230 años, todo ha sido siempre en nuevas oportunidades para el ser humano. Ahí hay un detalle que es interesante. Las ocupaciones humanas no pasaban de las 250 hace 300 años. Es decir, uno hacía la lista y había 250, 280 ocupaciones. Hoy hay 15.000. Entonces, la gente hace cosas que nunca hizo. O sea que se crean nuevos empleos. Y eso es la dinámica
de la sociedad moderna. Por eso, en estos últimos, desde comienzos, muy claramente, de comienzo del siglo XIX hasta acá, lo que era el 90% de la población del planeta era rematadamente pobre, hoy alcanza el 9%. ¿Qué hizo o qué explica esto? Hay muchos autores, yo recomiendo digamos, a un lugar donde pueden encontrar todas las estadísticas que quieran sobre esta materia, que se llama Nuestro Mundo en Datos o Our World in Data, que dirige un joven economista alemán y un economista mexicano. Allí tienen toda la información para ver la maravilla de la inteligencia humana y cómo la inteligencia humana, aún la artificial, logra generar oportunidades de empleo para la sociedad futura. Yo integro ese grupo de optimistas. De optimistas. ¿Alguien más integra el club de, el club de Hughes? ¿El club de Connie? Sí. Porque el de Toby es otra cosa. El club de Connie. No la tengo tan clara. Yo integro el club de los optimistas, no con tantos datos como Connie, pero sí viéndolo de cara a un desafío que vemos para dónde está el mundo. Cuando miramos también los datos de desempleo juvenil, obviamente importa y hay que poner el foco en eso, porque comparativamente, obviamente, tenemos un problema como sociedad en Uruguay en cuanto al desempleo juvenil. Cruzándolo con los datos que está mencionando Connie, optimista soy porque la estamos viendo venir. Optimista soy si estuviéramos pensando, o entiendo que hay gente que está pensando y trabajando en adelantarnos al problema. Me parece que tenemos esa ventaja de ver qué es lo que se está viniendo. ¿No coincidís con el desempleo masivo que augura Elon Musk? No es que no coincida. Uno dice, pero el tipo tiene que saber un poco más que nosotros, ¿no? Y si él lo dice, no sé, me queda la duda. Mira, yo lo que... Es un gran inventor y un gran conductor de empresas, no es un gran filósofo. Y el tema es nosotros, uruguayos, ¿qué estamos haciendo para combatir lo que nos están diciendo que va a venir? Si la solución es analizar datos y decir, bueno, se nos viene la ola, me parece que hablaría mal de un sistema político que tiene todos los elementos arriba de la mesa, todos los indicadores arriba de la mesa, con las luces amarillas y bueno, va a depender de nosotros si las hacemos tirar más para lo verde que para lo rojo. Alfredo. Sí, no, yo soy optimista. Si no fuera optimista, pide eutanasia ya. Ay, digo, pará. Perdón, pero de ahí... Vas rumbo a la jubilación, capaz, por eso. No, eutanasia. Bueno, ahí eutanasia. tiene que pagar la jubilación Alfredo. Claro. No, pero vamos a entendernos. ¿A quién va tu jubilación? Sí. Perdón, una cosa es... ¿Me van a empezar a hacer gerontofobia? No, solo digo, quiero saber por cómo las dudas, funciona. ¿no? Si me van a hacer gerontofobia, Porque lo tenés asumo. varias. ¿Eh? ¿Puedo seguir? Sí. Gracias. Es increíble. La estadística acá es que me interrumpen cada 2 palabras, me interrumpen una. ¿Tá? Optimismo, por supuesto, pero atendámonos, seamos realistas. ¿Tá? Se ha avanzado, pero al mismo tiempo las desigualdades son brutales. Y yo me remito a lo que hablamos al principio, que era la duda que no me dejaron preguntar hoy, que la insisto. Yo sé que es una pauta internacional de medir determinada forma. Es como el producto bruto per cápita. Sí, en per el cápita. promedio se ahogan los enanos. Digo, el que labura una hora, mucha guita, no está ganando. ¿Tá? Y aparte, una cosa es laburar por $100.000 y otra cosa es laburar por 15.000 pesos. ¿Tá? Y capaz que los dos trabajan 8 horas, ¿Ah? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, digo, no se puede cambiar eso a nivel internacional para que sea algo más sólido, porque me parece que no tiene demasiada lógica. Y la otra, leí un informe de CPA Ferrer que hablaba de que se habla mucho de los nuevos empleos, se habla de que de los 32.000 nuevos empleos, 27.000 son informales y 5.000 formales. ¿Cómo miden ustedes los informales? Es decir, porque me queda la duda, si son informales, ¿cómo llegan esos datos? Son las 2 preguntas. Sí. Bueno, nuevamente yendo al punto de la medición de la ocupación o del empleo. A ver, se siguen estándares internacionales y luego la lectura de las cifras tiene que ser dada en base a mirar otras cosas, como las que conversábamos hoy. Es decir, veamos qué nivel de informalidad hay en Uruguay. Mencionábamos es del orden de un 21%. Hay que decir que Uruguay, en el contexto latinoamericano, tiene realmente niveles muy bajos de informalidad. Pero bueno, hay que verlo, hay que ver también cuánta gente quiere trabajar más y no puede.
Por supuesto hay que complejizar el análisis con mediciones, por ejemplo, de la desigualdad u otros indicadores. Por tanto, la cuestión es no pedirle a un único indicador que nos dé absolutamente todo el panorama o la descripción de la realidad, digamos. Yo creo que esa sería la respuesta a ese punto. Perdón, me hacías una segunda pregunta. Lo de la informalidad, ¿cómo lo maneja? Lo de la informalidad. Bueno, la informalidad se mide preguntando si hay aportes a la seguridad social, digamos. Entonces, esa es la forma de captar este fenómeno, y las encuestas de hogares, llegan a solicitar ese tipo de información, y es a partir de lo cual uno clasifica si es un empleo formal o no formal. Exacto. Bien, sí, me queda una pregunta. Fernanda hablaba más temprano de cómo inciden las políticas estatales en estos indicadores. También de un tema que se ha hablado mucho es de los jornales solidarios, como se les llama. ¿Cuánto peso tienen hoy en estas cifras? Sí, a ver, son fenómenos relativamente pequeños en términos del total de ocupados del país, que se estiman en el orden de 1.700.000. Claro, entonces estamos hablando de fenómenos relativamente pequeños. No son cosas que deberían mover esta gran aguja, ¿sí? Por supuesto pueden ser importantes por otros motivos, no sé, a lo mejor van a una población donde es necesario atender o no. Digo, allí pueden haber otras discusiones, pero en términos de cantidad de gente, por supuesto, una aguja de 1.700.000 es difícil que se mueva con esto, ¿no? Y allí nuevamente, con respecto a la acción de los estados y los gobiernos, yo creo que la función fundamental es dar el marco para que luego la actividad económica progrese y eso tironee a los empleos. Es muy difícil pensar que los estados por sí mismos o los gobiernos en forma más particular puedan traccionar directamente la oferta laboral, ¿no? Digo, hay algunas acciones, pero las acciones sí por sectores, capaz, ¿no? Enfocado a políticas, por ejemplo, políticas de empleo juvenil. Sí, o pueden incentivar la actividad económica en algunos sectores y eso traccionar al empleo, ¿no? Está bien. La cuestión es que, por supuesto, la imagen de que yo tomo una decisión ahora y mañana no genero es inmediata, ¿no? empleo, ese tipo de cosas, por supuesto, es más difícil de que ocurran, ¿no? Y me queda una pregunta, pero para ustedes, en realidad. Si quiere, por supuesto, también participar de la respuesta, encantada, pero me parece que más para debatir. Precio. Es otro precio, ¿no? Hablando de agujas que se mueven, ¿estos temas van a mover la aguja en la campaña electoral o no? ¿Se van a meter en la campaña electoral? ¿Qué les parece? ¿Son tan pequeños los movimientos para un lado o para el otro? Yo tengo la impresión de que estas son las aguas que menos se van a agitar en la campaña por dos razones. A ver. Una, porque como señala el director del instituto, han tenido un comportamiento muy alisado, muy sereno, muy estable, años, claro, con sus pros y sus contras. Es interesante que haya más formalidad, unos 5 puntos más de gente formal ahora que hace 5 años, pero no cambia demasiado. Es bueno que no se haya subido de 10% sacando la desocupación en el periodo de la pandemia, pero tampoco es muy grave, tampoco llegó nunca al 6 que había llegado en el periodo de la bonanza del gobierno de Mujica. Entonces, allí un elemento por el cual la gente o el debate no va a, digamos, agitarse. Y el segundo componente, que es, y eso por eso yo señalaba que es importante que haya cierta pedagogía de parte de nuestro instituto, que es serio y prestigioso, respecto a cómo entender las cifras, y por lo tanto los dirigentes políticos tratan de huir de las cosas que no terminan de explicarse fácil. Bien, ¿vos qué pensás? Yo creo que hemos estado escuchando algún tipo de propuestas vinculadas a la creación de empleo. Me parece que va a ser un tema que quizá no, analizándolo con este tipo de cifras o haciendo comparativos, sí me parece que las propuestas en materia de empleo van a estar. De hecho, ya hay algunos candidatos que las están poniendo arriba de la mesa, porque obviamente el empleo es un tema de preocupación de los uruguayos y creo que consecuentemente con eso, los candidatos sí van a hablar del tema. Quizá no de la manera que nos gustaría
más estricta, más seria, sino en proponer distintas alternativas vinculadas a generación de empleo que veremos cómo impactan, pero sí creo que van a estar arriba de la mesa. Bien, se van a pegar entre oficialismo y oposición por temas de empleo para esta contienda electoral, ¿pensás? Yo creo que sí, yo creo que van a haber por puntos... aquello no desperdiciar nada, ¿no? No, yo creo que es indudable que tiene que ser... Cualquier debate serio de campaña electoral tiene que incluir estos temas. Exacto. La perspectiva de cómo se ven estas cifras y seguramente va a ser diferente. Vamos a tener un gobierno que va a hacer énfasis en la cantidad de puestos laborales que se crearon y vamos a tener una oposición que va a hacer énfasis tal vez en esa calidad, en esos datos como la informalidad, que si bien, como decía el invitado, bueno, viene creciendo, es menor a como estaba antes. Estas cifras todas pueden ser vistas desde la perspectiva del debate electoral. El tema de la recuperación salarial también, allí hay miradas posibles de un lado y del otro. Bueno, la recuperación que se empieza a dar en este último año, pero ¿y quién paga lo que se perdió? Que no lo paga nadie, que no lo recupera nadie. Yo creo que si no están, deben estar. Pero el tema de la recuperación salarial capaz que va por otro lado, ¿no? Bueno, a lo yo que creo es que cuando el hablamos... empleo, la generación de empleo. En el momento del debate, cuando hablamos de debate electoral y hablamos de todo. empleo, hablamos de salario. Porque si no, una cosa creo que está sumamente vinculada a la otra. Y si no está en el debate, y bueno, nosotros como también comunicadores y demás, creo que lo tenemos que poner porque por allí es donde pasan los grandes temas del país. Esa reconversión para mucha gente o esa capacitación en determinados empleos, que son los empleos ya no del futuro, los empleos del presente, son los grandes temas de campaña. Por supuesto que junto a otros que tratamos todos los días. ¿Están viendo que son los grandes temas de campaña? Está el tema creo que en la medida, que que salgamos de las internas y empecemos a discutir... pero mi pregunta era concretamente concretamente en esta campaña electoral, internas y nacionales. Bueno, han aparecido ya algunas iniciativas. Yo creo que de cara a las nacionales es un tema que va a estar. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que se va a dar, lamentablemente, un debate berreta, ¿no? Es decir, de pasar facturas o sacarse cartel que yo creé tanto, ¿no? Y tanto fue informales. O propuestas demagógicas, 15.000 empleos para los jóvenes, 30.000 empleos en el Estado. Me parece que eso es una cuestión poco seria. Yo creo que sí debería estar, porque si hablamos de que dentro de 5 años, muchos expertos dicen que miles de trabajos que hoy conocemos no van a existir, van a desaparecer, ¿tá? Y hoy en el mundo se habla de reducción de jornada laboral, por ejemplo, que es un tema que hay que analizarlo seriamente como sociedad. Entonces me parece que debería estar, pero no a nivel de propuesta demagógica o de pasar facturas, en un nivel de seriedad, ¿tá? Y de propuestas en serio, fundamentadas y tratar de conseguir consensos por encima de las banderas partidarias, ¿no? Yo creo que necesariamente tiene que estar. ¿Qué pensás, Fer, vos? Sí, mencioné lo mismo, que obviamente tiene que estar necesariamente porque es uno de los problemas que más le interesa a los uruguayos. Bien, pero una cosa es que se dé en clave de propuestas y otra que se dé en clave de pasado de facturas, sí, claro. ¿no? Sí, ¿quiere opinar sobre esto? ¿Quiere sumarse? No. Simplemente decir que, por supuesto, el tema de empleo es un tema relevante, es un tema importante. Y bueno, desde nuestro lado, seguir publicando cifras con la seriedad que caracteriza al instituto y que no es de estas gestiones desde siempre, ¿no? Igual me sorprendió, ¿puedo decir algo que me sorprendió? Lo lejos que visualiza usted los cambios en el mundo laboral a propósito de la tecnología y la inteligencia artificial. No. ¿O quiso ser macanudo y optimista? No, a ver... No, porque capaz que No. A ver, yo, de hecho, en una vida pasada he estudiado un poco, digamos, los temas de la tecnología y lo que uno observa es que el mundo se ha adaptado. Sí tengo las mismas incertidumbres de si ahora no es mucho más rápido y la cosa pueda ser distinta. Claro. Sí, tengo la misma preocupación que tenés tú, pero cuando uno mira los últimos 200 o 300 años, con cambios que también fueron bruscos, no ocurrió catástrofe. Pero no lo sé. Siempre puede ocurrir una primera vez, ¿no? Yo voy a cometer pensando, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿No? Una informativista, una lectora de noticias. Claro. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que sea más económico poner un avatar? Bueno, eso sí. Creo que hay sectores que pueden ser destruidos. No se cambian así nomás. Moderadora de debate es otro tema. Bueno, no es la misma. Pero sí, yo creo que... Panelista en el descuento. Se le nutre con mucha información y ya está. No, yo creo que ahí sí. Cuando uno habla de sectores, sí. Los riesgos son grandes para algunos sectores. Ah, está bueno. No tengo dudas. En la masa global,
ahí tengo más dudas. No veo y esto se lo escuché decir a alguien de Facebook, bueno, ahora no me acuerdo quién, pero no veo a un robot levantando un muro, ¿no? No, los hay también, pero no sé, que no quiere decir que no esté involucrada la inteligencia artificial, porque eso puede estar en una máquina, ¿no? Simplemente manejada por el ser humano. Sí, claro. Pero hay rubros, Sí. como el nuestro, por ejemplo, en el que realmente... Yo soy traductora pública, esa es mi carrera universitaria, tengo el título. Seguro desempleo. Compito contra Google Traductor, compito contra de todo. Seguro contra No, los abogados de este país. Contra la inteligencia artificial, no, ya no hay hemos visto casuística que valga discursos de, para no el sé, derecho. de Javier Milei hace poquito, que son traducidos y con su mismo tono de voz al inglés. Al inglés. Fantástico, inteligencia artificial. Arriba mi profesión. Bueno. Qué visionaria que fui, ¿eh? Pero, a ver, Cuando elegí, qué visionaria. Yo sí les cuento lo que nosotros creíamos que íbamos a hacer cuando yo me recibí en diciembre de 1974, les aclaro que no se parece en nada ni lo que hice ni lo que me formé para hacer. Claro, Y, sí. y digo, y no me generó ninguna angustia, debo decirlo, porque si no piensan, y te angustiaste mucho. Yo primero, en facultad, recién en quinto año nos permitieron usar calculadora electrónica porque éramos nada más que 8 que dábamos el examen y el profesor Pascal le dijo, ¿tienen todos calculadora? Que no era esto, ¿no? ¿Tienen todos calculadora? Y los 7 dijimos, sí, profesor, tenemos. Perfecto, entonces pueden usarla. Y teníamos raíz séptima, que era, digamos, inverso y algunas operaciones sofisticadas. Digo, y no pasó nada. Y por supuesto mis hermanos chicos que estaban en la facultad, que tenían una clase de 300, les decían, muchachos, calculadora no, porque hay 120 que tienen y 200 que no tienen. Entonces, digo, el mundo felizmente es mucho mejor de lo que nos imaginamos cuando nos ponemos deprimidos. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de contexto? Ya venimos con charlas fuera de contexto, así que dale. Sí. No, Venimos bastante fuera de contexto, pero dale, sí. no, se iba a hacer el INE iba a empezar a hacer las encuestas de victimización. Ah, sí. ¿En qué está? Bien ahí, bien, Alfredo. Muy bien. Gracias. Sí. Hoy te ganaste. A ver, Ganaste el jornal. es más, tengo una reunión en cuanto salga de acá por ese tema, interna en el INE. Pero sí, el objetivo es que comencemos a preguntar, ¿Se puede decir? digamos, a partir de julio, en las encuestas continuas de hogares, un capítulo donde indague sobre algunos de los delitos más típicos. Bien, ¿formulada la pregunta ya? No. ¿Se puede decir la pregunta formulada o todavía no? Tenemos propuestas, Ah. pero digamos, básicamente la idea es indagar sobre, bueno, hurtos y rapiñas seguramente, y es posible que alguna otra dimensión. Y el objetivo es publicar cada 6 meses Encuestas sobre eso. estadísticas. Bien. O sea, así que si todo sale bien, dedos cruzados y ayuda de todos, fin de año tendremos algo. probablemente... De las fuerzas del cielo, podrían eso. incluir. Ahora, ¿no van a incluir...? En febrero próximo deberíamos publicar La primera. cifra con 6 meses de relevamiento. Aboal, disculpe, ¿solo Y es algo rapiñas y histórico para hurtos? Uruguay, perdón, ¿sí? ¿Solo rapiñas y hurtos, Aboal? Digo, porque hoy más miedo a todo eso son No, a ver, van a las haber armas y el narcotráfico, el crimen Van a haber organizado. dos cosas, ¿no? Sí. Una es un pequeño módulo en la encuesta continua de hogares Sí. que se pregunta todos los meses, y luego una encuesta de victimización, que ahí es una encuesta larga, con muchísimas dimensiones, que se va a hacer una vez cada 2 años, y que está previsto que se haga la primera ya ahora a comienzos del año 25. Bien. Entonces va a haber dos cosas. Un módulo pequeño para seguir las cifras más comunes, con una periodicidad de 6 meses, y luego una encuesta de victimización larga, con mucho detalle, mucha riqueza. Que eso sería anualmente. Cada 2 años. Cada dos años. Porque es una encuesta además muy costosa y demás, pero permitiría tener un análisis muy profundo de todo digamos, el espectro de elementos vinculados a la violencia y a la criminalidad. Bien.
Bueno, ahora se me ocurre una más, pero ya estamos pasados de tiempo, perdón. Y a mí, yo también, porque... Que vos Diego, te tenés que Diego ir. Diego es experto en gasto público y ciclo político. Habría otro día lo invitamos para poder hablar un ¿Qué poquito, tema es? de un poquito más asuntos. ¿Les parece? Por eso. Gracias por habernos acompañado, Muchas gracias Diego por la Bogal, invitación. director del INE. Gracias. Gracias. Pausa y ya venimos con otros temas. Violencia